En esta actividad hemos convocado a dos destacadas figuras del país, del ámbito académico, especializadas en áreas específicas del conocimiento, para profundizar la complejidad de la temática seleccionada en su naturaleza fáctica, en la metodología abordada y también como parte del pensamiento científico sistemático que será analizado pormenorizadamente desde un marco ético. En esta oportunidad contamos con la inestimable participación del doctor Jorge Bonpadre, doctor en Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, a quien le será otorgada la membresía de miembro correspondiente nacional, distinción que se confiere en conformidad con los artículos 12, 24 y 25 de nuestra institución, en mérito a sus aptitudes personales y a su vasta y sobresaliente trayectoria profesional y académica, que cuenta con importantes contribuciones a la rama del derecho procesal penal. Gracias, doctor Bonpadre, por su disposición e interés de formar parte de nuestra institución. Nos enriquece además con su participación la doctora Daniela Dupuy, doctora en Derecho Penal y Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, España, que ejerce sus funciones en nuestro país, como después lo expresará el doctor Andruet en la presentación curricular, y quien ha jalonado con sus conocimientos y activa participación un camino de innovación en la ciberdelincuencia en el ámbito nacional e internacional. Gracias, doctora Dupuy, por su generosidad y su contribución al desarrollo de este acto en el seno de la Academia de Ciencias Médicas. Somos conscientes de la intensa actividad que ustedes despliegan, por lo que valoramos enormemente vuestra participación. El tema que nos convoca ha sido titulado El acoso sexual por vía digital y la respuesta penal en Argentina. Lo que hay y lo que falta. Sí, doctor Andruet, no sé si la doctora Dupuy quiere comenzar, con mucho gusto. Le cedo la palabra, si Daniela quieres comenzar. Jorge, muy agradecida, pero creo que por el contenido de la exposición es conveniente que comiences vos y yo sigo con la parte práctica. Bueno. Gracias. Lo que pasa es que el doctor Bonpadre me parece... Soy caballero y para mí las mujeres tienen que ir adelante. Bueno, gracias, doctor. No, muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias, doctor Armando Andruet, por esta presentación, por sus palabras. Muchas gracias por estar, por acompañarme y acompañarnos a Daniela y a mí en esta magnífica tarde cordobesa, correntina y porteña, ¿no es cierto?, de estar juntos en este momento, en este acto académico tan importante que ha organizado la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba y que me ha hecho el honor, lo digo en forma personal en este momento, de invitarme a través de su señora presidenta, académica Mirta Beatriz Miras, a quien agradezco sinceramente esa invitación a dictar una conferencia que justamente denominada Conferencia Marsal, de culminación del año académico, y que ha sido instituida en homenaje a quien fuera fundador de esta academia, el doctor Alberto Marsal, como bien se ha señalado hace unos instantes. También quiero agradecer especialmente a la señora presidenta, académica Mirta Miras, por haberme propuesto como miembro correspondiente nacional de esta prestigiosa institución, ¿no? Para mí, sinceramente, es una enorme distinción y un gran honor formar parte de esta academia. Muchas gracias también a todos los directivos que han acompañado la propuesta de mi designación. Y bueno, y muy especialmente reitero mi agradecimiento al presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, que acaba de hacer nuestra presentación, doctor Armando Andruet, también académico de esta ilustre y acreditada institución. Muchísimas gracias a todos ustedes.
Bien. A ver, ustedes saben, obviamente, que la vida moderna ha traído, sin duda, ¿no es cierto?, una mejoría en las condiciones de vida de los individuos, tanto a nivel personal como social. Pero al mismo tiempo ha significado paralelamente un aumento de peligros para los bienes jurídicos derivados en gran medida de esa misma mejoría de vida. Actividades como, por ejemplo, la industria, la elaboración de productos para el consumo, el tráfico rodado y otros medios de transporte, las actividades relacionadas con las nuevas tecnologías, etcétera, prestan, sin ninguna duda, inestimables servicios al ser humano, pero entrañan al mismo tiempo también graves peligros para bienes jurídicos que son tan valiosos para todos los ciudadanos, para todas las personas, como son la vida, la integridad física y el patrimonio. Sobre esta transformación, decía Bex, aquel sociólogo, famoso sociólogo alemán fallecido en 2015, recientemente, él decía: a medida que se desvanece el mundo bipolar, pasamos de un mundo de enemigos a un mundo de peligros y riesgos. Y de eso se va a tratar un poco esta comunicación que estoy analizando, que estoy comenzando. Este nuevo y no tan nuevo, ciertamente, escenario que se presenta en la sociedad actual, con la aparición de nuevos riesgos, ha provocado, ciertamente, una revalorización, un renacimiento de los estudios de ciertas conductas ilícitas que habían sido un poco descuidadas durante el siglo XX. Por ejemplo, los delitos imprudentes es un caso específico. Pero la irrupción de las nuevas tecnologías produjo una más interesada atención del legislador sobre el impacto de estos riesgos en la sociedad, e inclusive una nueva orientación de la dogmática penal, y esto sí es más importante aún, es decir, un nuevo cambio, un nuevo camino de la dogmática penal moderna, la cual, desde una clásica visión, fíjense ustedes, alrededor de los delitos de resultado, es decir, aquellos delitos que para su perfección requieren una transformación en el mundo exterior, ha ido transcurriendo paulatinamente hacia la incriminación de delitos de peligro, que son aquellos delitos que, contrariamente a los que mencioné anteriormente, no requieren para su perfección una transformación en el mundo exterior, sino solo la causación de un peligro de que ello ocurra. De manera que la puesta en peligro de un bien jurídico, de estos bienes valiosos para los individuos, ha pasado a ser, en gran medida y en casi la mayoría de los códigos penales modernos, la técnica más propicia para la punición de las conductas peligrosas, especialmente aquellas vinculadas a fenómenos criminales de particulares características, como son ciertamente las distintas formas de acoso que se observan en la actualidad, especialmente aquellas que se llevan a cabo por vía digital. Estos cambios en la sociedad generaron, naturalmente, un avance punitivista, un viraje en la política criminal de nuestro país de gran calado, que se ha mostrado, desde luego, desde ya hace algunas décadas, como imparable. Esta nueva sociedad, por la que estamos atravesando en la actualidad, como ya se ha hecho notar por algún sector de la doctrina, se caracteriza por la aparición principalmente de tres factores que han provocado transformaciones de todo orden ocurridos entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que son la información, el riesgo y la Internet. Estos tres principales factores transformadores de nuestra sociedad. El primer elemento, la información, se sumerge en un fenómeno que viene avanzando desde ya hace algunas décadas y que es la llamada sociedad de la información, que implica un fenómeno referido a una comunidad global donde el principal bien económico es precisamente la información, por sobre otros bienes tangibles. De aquí que se conciba a la sociedad de la información como un sistema económico y social donde la generación, procesamiento y distribución del conocimiento e información constituyen la fuente fundamental de productividad, bienestar y poder.
El segundo elemento a que hacía referencia se alude a la sociedad moderna como una sociedad del riesgo, justamente una denominación que se difundió por todo el mundo después de los estudios del sociólogo alemán que mencioné hace un momento, Ulrich Beck, que sucede temporalmente a la sociedad postindustrial, caracterizándose por constituir una fase del desarrollo de la sociedad moderna en la que los riesgos sociales, políticos, ecológicos e individuales, creados por el impulso de la innovación y la tecnología, eluden cada vez más el control institucional del Estado, derivando en la creación de nuevos riesgos no existentes en épocas precedentes. Las implicancias negativas del desarrollo tecnológico, así como el modelo de producción y consumo moderno, han transformado a la red Internet, que es el tercer factor de los tres que estoy analizando, en una poderosa fuente generadora de nuevos riesgos. Esta moderna sociedad en la que estamos viviendo actualmente, caracterizada justamente por su complejidad y transnacionalidad, y asediada precisamente por el avance imparable de la moderna tecnología, se caracteriza fundamentalmente por los siguientes rasgos, y esto es importante destacar, por lo que voy a decir después con los temas, las distintas formas de acoso, ¿no es cierto?, que se llevan a cabo a través de vía remota. ¿Cuáles son estos siguientes rasgos que tiene esta moderna sociedad, es decir, la sociedad actual? Obviamente desde el punto de vista o desde la perspectiva del derecho penal. Primero, los riesgos que amenazan a la sociedad actual son artificiales, en el sentido de que son producto de la actividad humana, no son riesgos, digamos, naturales, y de tal entidad que ponen en peligro la existencia de la propia humanidad en su conjunto. Además, son riesgos de grandes dimensiones, pues en la mayoría de los casos amenazan a un número indeterminado de personas. Por ejemplo, fenómenos vinculados a la energía nuclear, a la contaminación ambiental, a la informática, etc. Ustedes seguramente habrán visto por los medios de comunicación los ciberataques provocados en organismos públicos y privados, en empresas multinacionales y dependencias del Estado, etc. En la Argentina en los últimos tiempos, que han producido, entre otros, daños a programas y sistemas, pérdida temporal de archivos, destrucción de datos, etc. En segundo lugar, se caracteriza esta sociedad moderna por la responsabilidad individual, esta responsabilidad individual se diluye en la complejidad organizativa, a que da lugar la creciente sustitución de contextos individuales de acción por otros de naturaleza colectiva. Y esto ha dado pie para que algunos autores denominen a este segundo elemento caracterizador de la nueva sociedad postindustrial como la sociedad de la irresponsabilidad organizada. Y el tercer elemento es la conjunción, digamos, en la conjunción que surge de la conjunción de estos dos factores que acabo de mencionar, produce esta unificación, esta unión, una intensa sensación de inseguridad subjetiva en la ciudadanía, que se manifiesta inclusive al margen de la presencia de un peligro real y que produce un elevado grado de aversión al riesgo, con el consiguiente predominio de todas aquellas medidas que puedan garantizar la seguridad, que se convierte en el motivo dominante de la ordenación de la vida en sociedad. Y el derecho penal, indudablemente, se ha tenido que adaptar a esta nueva realidad, aun cuando sepamos que en este país no lo ha hecho con tanta urgencia ni con la eficacia que hubiéramos deseado, por supuesto. La adaptación del derecho penal a las exigencias que plantea la sociedad del riesgo ha supuesto toda una serie de modificaciones estructurales que se caracterizan a su vez por las siguientes notas que voy a señalar seguidamente. Primero, incremento de la criminalización de comportamientos mediante la proliferación de nuevos bienes jurídicos de naturaleza colectiva. Los bienes que se relacionan
con la actividad económica del Estado, los bienes institucionales, los bienes de gestión, los bienes que se relacionan con la administración pública, etcétera, etcétera. El medio ambiente, por ejemplo, también es un bien jurídico de naturaleza colectiva. En segundo lugar, el predominio de las estructuras típicas de simple actividad, es decir, aquellos delitos que se perfeccionan solamente con la realización de la conducta, que está descrita en la figura que encontramos en el Código Penal. Y estas estructuras de simple actividad van ligadas a los que conocemos como delitos de peligro o de lesión del bien jurídico, entre los que sobresalen los delitos de peligro abstracto, es decir, aquellos delitos que solamente responden, diría yo, a un peligro estadístico, es presumido por el legislador, aunque en la realidad este tipo de conductas no generen ningún tipo de peligro, ni siquiera potencial, a un bien jurídico. Lo que ha hecho, indudablemente, esta caracterización de estas clases de delitos, lo que ha hecho que alguna doctrina, bueno, los tache de inconstitucionales por afectar ciertos principios del derecho penal de mínima intervención, ¿no? En tercer lugar, la anticipación del momento en que procede la intervención penal. Es decir, se produce este cambio, se anticipa la intervención penal a la puesta en lesión, la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico. Y se tipifican estas conductas como delito, meros actos preparatorios que se sancionan como delito, que antes eran, por lo menos general, de competencia del derecho administrativo, del derecho civil o laboral, etc. Significativas modificaciones en el sistema de imputación de responsabilidad y en el conjunto de garantías penales y procesales. También es una característica de estas nuevas estructuras digamos, a las que se tiene que adaptar el derecho penal de hoy, entre las que se advierte, como ya se ha puesto de relieve en alguna ocasión, un avance en el ámbito de los delitos contra bienes jurídicos colectivos, como les decía hace un rato, de prácticas dentro de este mundo de delitos contra bienes jurídicos colectivos, de prácticas de negociación y acuerdo entre las partes, como así la aplicación de criterios de oportunidad, que son criterios que flexibilizan las garantías procesales, bueno, que no las voy a desarrollar aquí por cuestiones de tiempo, pero tal vez Daniela lo haga en cierta medida en su exposición, porque tienen relación con el derecho procesal penal. Y también con el derecho penal, el derecho de fondo, ciertamente. Se admite asimismo cierta flexibilidad en el principio de seguridad jurídica que es tan caro al derecho penal liberal, al derecho penal de mínima intervención que todos defendemos. Es decir, se produce una flexibilización en este principio de seguridad jurídica. ¿Derivada de qué? De la menor precisión en la descripción, es decir, cuando el legislador escribe la norma penal en la ley, es decir, describe el delito, la infracción penal, ¿no es cierto?, o comportamientos, cualquiera sea, llegando inclusive a veces, muchas veces, por esa descripción típica tan abierta, tan difusa, tan ambigua, tan indeterminada, se produce una neutralización de las diferencias entre las categorías de autoría y participación, entre tentativa y consumación delictiva, etc. Que generan dificultades no solamente a la hora en que se deba explicar o interpretar estas categorías del derecho penal, sino a la hora en que los aplicadores de la ley, que son los jueces, deben aplicar estas normas a los casos concretos. En suma, de todo esto se puede decir que estamos frente a una tendencia de un derecho penal preventivo, capaz de enfrentar con éxitos los nuevos riesgos de las sociedades actuales, anticipando su intervención a estadios antes inimaginados y a través de técnicas de tipificación tampoco imaginadas hasta épocas bastante recientes, como son ciertamente estos delitos que yo acabo de señalar, los delitos de peligro, y especialmente, en esto insisto, mediante los delitos de peligro abstracto. Situación que ha llevado a la doctrina a caracterizar a este derecho penal de la sociedad del riesgo como un derecho penal hipertrofiado cuantitativamente por exceso de bienes jurídicos colectivos, es decir, la creación de figuras que se relacionan
o que atacan bienes jurídicos colectivos, y cualitativamente por el exceso en los delitos de peligro, fundamentalmente los delitos de peligro abstracto. Lo cual ha generado, en cierta medida, una atrofia, ¿no es cierto?, del principio de legalidad penal, que es, ustedes saben, aquel principio, digamos, la regla de oro, el gran principio del derecho penal liberal que está tipificado en nuestra Constitución Nacional en el artículo 18. Ante, digamos, este derecho penal en expansión, esta inflación de derecho penal, de que hablaba Núñez, este enorme jurista cordobés, ya hace varias décadas atrás, hablaba de la inflación punitiva, con sus propias variantes y matizaciones. Se han formulado 4 discursos jurídico-penales contrapuestos para verificar, o por lo menos tratar de demostrar, si es posible verificar si el derecho penal es el instrumento más adecuado para hacer frente a esta nueva realidad que plantean los nuevos riesgos. Pero por razones de tiempo yo no me puedo detener a explicar estas distintas teorías que se han deslizado en nuestra doctrina penalística, ¿no? Y finalmente les decía, ustedes recuerdan aquellos 3 factores que hablaba importantes que han caracterizado o que caracterizan a esta sociedad actual. El tercer y último elemento es el elemento Internet, que ha sido considerado como un modelo, que es la red de redes, donde las actividades están, saben ustedes, fundamentalmente interconectadas en una red a escala global. Es decir, el rol en definitiva de Internet aquí es constituirse en esta, digamos, famosa supercarretera donde la información circula libremente y a gran velocidad para ser transferida o desplazada de un lugar a otro del globo sin importar su contenido. Esto es básicamente lo que ha dado un impulso de crecimiento al tráfico de material audiovisual de contenido sexual en el que se han utilizado fundamentalmente a menores de edad, transformándolo en un gigantesco mercado mundial que factura actualmente millones de dólares al año. Y este riesgo que estoy señalando, que estoy destacando, genera a su vez otro gran riesgo. El material audiovisual de carácter pornográfico, donde han sido utilizados menores de edad, y no solo menores, sino también personas adultas, una vez que ha sido cargado en la red, se multiplica en forma inimaginable y reduce casi a 0 las posibilidades de eliminarlo del ciberespacio. Fíjense ustedes, no solo la importancia, sino el peligro de la manipulación de un sistema informático sin control. Es verdad que las distintas formas de acoso, no solo el acoso que se caracteriza por moverse en el mundo de la sexualidad de los individuos, que pueden canalizarse por vía digital, no están todas, indudablemente, previstas en el Código Penal. Además, el Código Penal, recuerden ustedes, tampoco es un manual de conductas, digamos, donde se describen en forma indiscriminada, ¿no es cierto?, sino simplemente se tipifican infracciones que responden a ataques a bienes jurídicos necesitados de protección penal. No espero, es cierto que todas las formas de acosos conocidas hasta hoy no están todas previstas. Pero también es verdad que resulta bastante discutible determinar si el derecho penal, pese a ser un instrumento pedagógico muy importante, es la herramienta más adecuada para solucionar los conflictos sociales. El derecho penal es sin duda un sistema de control social, pero de carácter secundario. Existen otros sistemas de control social primarios que tienen mucho más efectividad que el derecho penal en la solución de los conflictos sociales. Yo recuerdo el profesor Gustav Radbruch, un profesor alemán de finales del siglo XIX y principios del XX, él decía que no había que buscar un derecho penal mejor, sino algo mejor que el derecho penal. Claro que esto tiene su explicación porque, digamos, tiene vinculación con todo lo que él, nos enseña
en su doctrina sobre el sistema penitenciario, sobre la filosofía del derecho penal, sobre la criminología, que no es posible explicar toda esta temática en este momento. Y esto tiene también su explicación, porque el derecho penal en realidad no fue pensado para hacer mejores o peores a los hombres, ser un código de conductas, como les decía, o para servir de catalizador ideológico, sino fue pensado para proteger bienes jurídicos necesitados de protección penal. Esa es la función propia del derecho penal en un Estado constitucional de derecho. De aquí la importancia que tiene, desde mi punto de vista, la determinación del bien jurídico en todo discurso jurídico penal mediante el cual se pretenda el abordaje de un determinado tipo de injusto. El bien jurídico es un presupuesto básico no solo para la legitimidad del sistema penal, sino también para garantizar de algún modo la convivencia en sociedad. Sin la presencia de un objeto de protección que por su importancia social demande la garantía de una conminación penal, de una pena, el derecho penal carecería de sentido como orden jurídico de valor y como medio de control social. Yo recuerdo cuando estudiaba en la Universidad de Sevilla, seguramente Daniela también lo recordará, el profesor Polaino Navarrete siempre solía decir en sus clases, cuando trabajaba sobre estos temas relacionados con el bien jurídico, decía don Miguel, destacar, fíjense ustedes esta oración, no tan precisa y tan sintomática, ¿no? Destacar el valor del bien jurídico en derecho penal es algo obvio, pero ineludible. Es decir, que el derecho penal, siguiendo con esta postura tan franca y tan clara del profesor de Sevilla, el derecho penal solo puede intervenir, es decir, solo tiene legitimidad para intervenir, solo cuando está orientado a proteger un bien jurídico que el legislador de antemano ha evaluado y cualificado como necesitado y merecedor de protección penal. El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos representa no solo un límite al poder penal del Estado, sino también un camino para una eficaz tarea político-criminal, pues garantiza, por un lado, la vigencia del principio de proporcionalidad en la penalización o en la punición de las conductas. Y esto lo vemos muy frecuentemente en la política criminal actual, no solamente de la Argentina, sino de otros países del mundo, ¿no? Cuando se penalizan meros actos preparatorios, entonces, y se le aplica una pena que es la pena del delito consumado, lo cual con eso se viola el principio de proporcionalidad penal. Es lo que sucede, por ejemplo, en nuestro país con el delito de grooming, que es una forma de anticipación de consumación delictiva, es decir, un acto preparatorio de un delito sexual que tiene la misma pena que un delito consumado. El delito de abuso sexual simple consumado, que está en el 119, primera parte del Código Penal argentino. Pero también, por otro lado, se convierte en un presupuesto fundamentador del ilícito penal. Ustedes recordarán al profesor, seguramente al profesor Sebastián Soler, que ha sido ese enorme jurista que ha vivido en Córdoba y que ha dado tanto justamente con esta escuela de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal de Córdoba, que ha sido y sigue siendo, desde mi perspectiva, una fuente inagotable de enormes juristas. Soler decía, ¿se acuerdan de Soler, que junto con Vélez Mariconde fue un pionero en introducir en el derecho procesal argentino el juicio oral, ¿no? Que también lo tuvimos en Corrientes, en su momento en la década del 70. Soler decía que la determinación del bien jurídico tutelado, fíjense lo que decía el profesor Soler, es la mejor guía para la correcta interpretación de la ley. Es decir, el bien jurídico, si bien no pertenece al tipo de injusto, es decir, no pertenece al cuadro estructurativo del delito, lo presupone, pues sin un bien jurídico es muy difícil concebir un tipo de delito consecuente, cuya función es precisamente la protección de ese bien jurídico. De aquí es que sostenemos que si no existe un bien jurídico que proteger, no tendría sentido pensar en una norma penal para proteger algo que no existe. Justamente lo que les decía, lo que les comentaba hace un rato,
que sucede con los delitos de peligro abstracto y con los actos preparatorios, que son por definición impunes. En resumen, que hice hace unos días para esta comunicación, decía o les comentaba que días atrás, tiempo atrás, el Congreso de la Nación sancionó una ley que establece un programa nacional de prevención y concientización del grooming o ciberacoso contra niñas, niños y adolescentes. Y el hecho disparador fue el asesinato de una niña, Micaela Ortega, etcétera, que fue contactada por la red Facebook por un hombre que se hizo pasar como un menor de edad. Esta ley, ¿por qué la traigo a colación? Porque esta ley es parte, desde mi punto de vista, de un grupo de normativas, vasto de normativas, que han marcado el camino de la política criminal argentina de las últimas décadas. Una política criminal signada por episodios circunstanciales que han puesto al descubierto la creación de un derecho penal simbólico desprovisto de sus funciones propias, que, como les decía anteriormente, es la protección de bienes jurídicos. Daré solo algunos ejemplos, les voy a mencionar solo algunos, pero que revelan claramente esto que estoy señalando. Es decir, la funcionalidad episódica del legislativo a la hora de ponderar la eficacia de la intervención penal en la solución de los conflictos sociales. Ustedes recordarán seguramente estos ejemplos que les voy a mencionar. El caso del secuestro de Marita Verón en el 2002 fue el disparador de las dos leyes de trata de personas, con todas las críticas que hemos hecho nosotros en su momento de estas dos legislativas, estas dos normativas que no las voy a mencionar aquí. El caso Bloomberg, recordarán, en el 2004, que originó la sanción de un paquete de medidas de normas penales, de reformas penales, el delito de secuestro extorsivo, el aumento de las penas, el robo con armas, etc. El caso del homicidio de Carla Figueroa en el 2011, que impulsó la derogación del avenimiento que estaba previsto dentro de los delitos sexuales en el artículo 132 del Código Penal. El homicidio de Wanda Tadei en 2010, que provocó la sanción del delito de femicidio en el artículo 80-11 del Código Penal. El caso Cabello, recuerdan, en el 99, que fue el origen de una catarata de reformas en el ámbito de los delitos culposos, es decir, aquellos delitos que se producen como consecuencia de la conducción de un automóvil, en particular el delito de picadas ilegales. Recordarán que hasta el día de hoy no han sido solucionadas estas picadas y los problemas del tránsito automotor en la Argentina a través de estas normativas, ¿no? La condena en el 2012 de este señor Fadeli, Pedro Fadeli, por el delito de exhibiciones obscenas vía internet con un menor de 14 años, fue el disparador de la reforma del 2013 que introdujo el delito de grooming en el artículo 131 del Código Penal. Y en esa época, si bien existía internet, no existía el delito de grooming. Entonces se lo condenó por exhibiciones obscenas, es decir, forzadamente se recurrió a otros tipos de injustos. La llamada Ley Micaela, la reciente Ley Micaela del año 2018, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todos los poderes del Estado, etcétera, etcétera. Y puedo mencionar un número mayor de estas normativas que han encaminado, como les decías, en una autopista muy particular, muy singular a nuestra política criminal, como voy a señalar en un momento. Los que nos muestra este panorama normativo y estos ejemplos que vimos, es que la política criminal argentina se ha manejado, y lo sigue haciendo, en función de episodios circunstanciales que no han mejorado ciertamente la problemática que presenta la criminalidad en la Argentina en todo su contexto. Las diferentes formas de acoso que se pueden cometer por vía digital tampoco, en mi opinión, han tenido una respuesta penal satisfactoria, no solo en las reformas que efectivamente se han realizado en el ámbito de la pornografía o material pornográfico de menores, o con la introducción del delito de grooming, o con la disección que se hizo del delito de suministro de material pornográfico a menores, etcétera, etcétera. Yo creo que tampoco la respuesta penal ha sido satisfactoria, fíjese usted, y esto lo digo muy rápidamente, abuelo de pájaro, en los dos últimos proyectos de reformas al Código Penal que se han propuesto recientemente, el del 2014, conocido como Proyecto Zaffaroni, y el del 2018, conocido como Proyecto Boriski. Estos dos proyectos introducen algunas reformas, es cierto,
que yo creo que con muchos defectos de técnica legislativa y que de ser aprobado, el último por lo menos, el de Borinsky, que está en el Congreso, pero no ha tenido hasta el momento tratamiento legislativo, tienen defectos de técnica legislativa que a mí me parecen muy importantes. Fíjense, solamente un detalle. Tanto el proyecto Zaffaroni como el proyecto Borinsky, cuando abordan el delito de grooming, ponen como autor del delito únicamente a la persona adulta. El proyecto Zaffaroni dice el mayor de edad y el proyecto Borinsky dice la persona mayor de edad. Entonces eso ya plantea un problema muy difícil, no solamente de explicarlo, porque tendría que tener una explicación por qué circunscriben el ámbito de la autoría en estos delitos solamente cuando lo comete un mayor de edad, es decir, una persona mayor de 18 años, cuando sabemos que hay una franja etaria entre los 13 y los 18 que también están muy vinculados cotidianamente, metidos, discúlpenseme esta expresión no tan académica, pero metidos en una computadora, ¿no es cierto?, en un sistema informático, y que son potenciales autores, es decir, sujetos activos de grooming, ¿no es cierto?, y de muchas otras formas de acoso, como el bullying o el sexting, y varias otras más, ¿no?, que se manejan o se desarrollan por vía informática. Entonces, estos proyectos tampoco nos dan una solución en el mundo, en la categoría autoría. Y fíjense ustedes, cuando estos dos proyectos hacen referencia a la víctima del grooming, se refieren solo al menor de 13 años. Menor de 13 años. Y esto es porque esto tiene origen, yo pienso que es así, en una copia al Código Penal Español antes de la reforma de este código del 2015, que también hablaba de menores de 13 años, pero bueno, fue una crítica extraordinaria de la doctrina, donde dice, ¿por qué tiene que ser la víctima un menor de 13 años? ¿Y qué pasa entre la franja etaria de un menor de 13 años a 18? O a más, o a mayor de edad, inclusive un adulto. Es decir, no tendría que establecerse un límite etario en estos casos. Pero bueno, hay también otras cuestiones que pueden ser observadas o sometidas a crítica en estos dos proyectos, pero el tiempo no me permite hacerlo. Y esto demuestra, y voy terminando, que es evidente que el derecho penal no ha sido, ni es, ciertamente, una herramienta eficaz en la búsqueda de soluciones para el problema de la criminalidad que se mueve en el mundo virtual. Tal vez se presente como una dificultad el no desprendernos, a la hora en que tenemos que ponderar las cifras de este tipo de criminalidad, de que provenimos realmente de un mundo físico, es verdad, en donde las cosas se pueden percibir físicamente a través de los sentidos. Son cosas que podemos tocar, observar, sentir a través del tacto, percibir el gusto de estas cosas, etc. Vivimos en un mundo físico, pertenecemos a una sociedad que se mueve en un mundo material, en un mundo real. Pero también es verdad que este mundo real con el tiempo ha ido mutando, ha ido cambiando de rostro. El mundo de pocas décadas atrás ya no es el mismo. Seguramente ustedes convendrán conmigo en esta afirmación. Hoy vivimos en un mundo virtual, invisible a nuestros sentidos, encerrados en el ciberespacio y del cual no existen esperanzas de poder salir. Es un mundo que no tiene marcha atrás, a mi juicio, y que ha invadido nuestras vidas. Somos, si cabe esta expresión, en gran medida esclavos de las tecnologías de la información y de la comunicación. Somos mutante de lo que ha dado en llamarse la cuarta generación de los derechos humanos, es decir, una generación en la que se ubican aquellos fenómenos relacionados con la manipulación genética y el acceso y uso de las nuevas tecnologías. En este mundo se mueve una modalidad delictiva, la cibercriminalidad, que se transporta, se desplaza en un mundo sin barreras, sin fronteras, sorteando los obstáculos que pudieran impedir la puesta en marcha de una sofisticada empresa criminal. El impacto
de las tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo de la sociedad actual es innegable. Se están convirtiendo las TICs en un elemento nodal de la estructura socioeconómica y cultural de nuestros tiempos. Las personas, sus deseos, sus preferencias, sus acciones, sus no acciones, su propio ser dentro del entorno digital se ven transformadas en datos, en ceros y en unos, que navegan por las autopistas de la información y que generan ambientes que se van moldeando y condicionando por las elecciones de cada individuo, a la vez que van cerrando y creando círculos de opciones, información que no pasa desapercibida para quien tiene la capacidad de acceder a ella y la posibilidad, así, de entrar en nuestra privacidad. Este extraordinario movimiento relacional precisamente plantea indudable un mundo de riesgos y peligros, precisamente por la oscuridad y anonimato de los que se movilizan en el ciberespacio. Y esto genera un mundo criminal en muchos casos muy difícil de dimensionarlo, de detectarlo y someter a ese mundillo criminal a la investigación judicial. Y tenemos que convenir de una vez por todas que el derecho penal no es ciertamente la panacea de todos los males, es decir, la herramienta que soluciona o brinda soluciones para todos los conflictos sociales. Pero sí podemos apreciar la importancia que adquiere la intervención penal en el marco de ciertos fenómenos sociales en los que se ven de una forma u otra involucrados menores de edad fundamentalmente. Y no solamente por el hecho de que ciertas y determinadas actividades delictivas que se desarrollan y difunden mediante el uso de la tecnología de la información implican un grave riesgo de lesión de bienes jurídicos individuales, no solamente por eso, sino por las consecuencias colaterales que producen en las víctimas potenciales, cuyos daños se manifiestan como daños reales y verdaderos, estos daños que son reales, no meramente virtuales, llegándose inclusive en algunos casos que se ha producido, de hecho, ¿no es cierto?, a generar conductas que han terminado en tentativa de suicidio o en suicidios consumados, como puede suceder, y de hecho ha sucedido en la vida real ciertamente con los casos de grooming, de ciberbullying, sexting, pornografía infantil online, etc. En 1921, que es la fecha de sanción de nuestro Código Penal, nada hacía prever indudablemente la irrupción de la Internet en la vida de los individuos. Tampoco nada podía hacer prever que en la actualidad el derecho penal se pudiera encontrar navegando en las aguas turbulentas de las nuevas tecnologías. Es decir, tratando de describir, de descifrar, de desentrañar ciertos fenómenos criminales que han emigrado de las costas anglosajonas como el grooming, el sexting, el ciberbullying, etc. Y han llegado a las costas de América Latina, al Río de la Plata, con sus propios nombres en inglés y, lo más llamativo, justamente para quedarse en nuestro territorio. Estas modalidades de ciberacoso son formas específicas que desde una perspectiva empírica y estadística pareciera ser como que cuantitativamente, especialmente algunas modalidades que se caracterizan por molestias a menores proponiéndoles relaciones sexuales, pareciera ser que desde esta perspectiva han aumentado con el uso de la Internet. Pero cualitativamente no parece que estas conductas que se manifiestan a través de la vía digital sean conductas más peligrosas que las que se llevaban a cabo en el mundo físico anteriormente, directamente entre el pedófilo y el menor. Esto último, es decir, si son o no más peligrosas, es algo que a mí me parece que no podemos saber a ciencia cierta. Pero sí se puede afirmar que el mundo virtual ha abierto nuevas y mayores posibilidades de contacto con menores que aquellas búsquedas de contactos que se realizaban, como señalé, en lugares físicos, escuelas, parques, en plazas, en polideportivos, etc. Todo potenciado y con las ventajas que aporta el propio entorno virtual, en especial ese anonimato
que lo caracteriza, situación que por un lado pasa a ser menos arriesgada para el pedófilo, pero al mismo tiempo más peligrosa para las víctimas. Y esta cuestión no es menor, puesto que el legislador se limitó a castigar la conducta de acoso sexual solo a través de medios electrónicos o de transmisión de datos, pero no el acoso, es decir, aquella conducta que se realizaba en el mundo no virtual y que actualmente para castigarla debemos incluir forzadamente en otros tipos penales. Es lo que pasa generalmente con el grooming, que ha sido previsto como una conducta que se lleva a cabo a través de un medio informático, ¿no es cierto? Que me parece que es una de las observaciones que se pueden hacer, de las críticas que se pueden hacer, entre otras tantas, a esta figura del artículo 131 del Código Penal argentino. Es decir, en definitiva, un poco de todo esto que lo señalé muy rápidamente a vuelo de pájaro y muy en términos generales, sin entrar a analizar desde una perspectiva dogmática penal las particulares figuras que están tipificadas en el Código Penal argentino actualmente y aquellas que no están, porque llevaría demasiado tiempo hacerlo, me he limitado a hacer una referencia genérica de estas conductas desde una perspectiva de la política criminal argentina. Es decir, en definitiva, un poco de todo esto que he señalado es lo que tenemos actualmente en el Código Penal y seguramente no es suficiente. Eso es muy difícil saberlo, especialmente en un país en donde las estadísticas no son muy seguras, muy escasas también, y el análisis de los fenómenos delictivos desde perspectivas sociológicas y criminológicas tampoco. Por consiguiente, solo me queda concluir que aún queda un largo camino por recorrer y bregar por una política criminal menos errática, menos electoralista y más eficaz en la protección de los bienes jurídicos vinculados al acoso sexual, en especial el acoso sexual a menores de edad. Muchas gracias. Hay muchos comentarios en la red, hay comentarios de guías docentes que aportan felicitaciones innumerables por estas dos presentaciones. Hay comentarios en relación, Elena Onassis aporta de que en muchos países los dibujos son utilizados en lugar de las fotografías, con lo cual esto evita la judicialización o la penalización. Yo creo que los aportes son innumerables, creo que no sería prudente seguir abusando de estas dos conferencias maravillosas que hemos tenido, así que si ustedes están de acuerdo, yo considero que podemos culminar con este acto académico, solamente con unas muy breves palabras. La verdad y excelencia contenida en el logo de nuestra institución conlleva el sentido de la búsqueda permanente de la palabra meditada, el concepto de la razón basado en la búsqueda de la verdad y la excelencia, lo cual sin duda epistemológicamente hace referencia a la dualidad teórica y paradigmática existente entre la capacidad subjetiva de decisión frente a la construcción de los individuos por parte de las estructuras y el proceso de mejoramiento continuo y armónico de todas las facetas y dimensiones personales y profesionales que hoy se han cristalizado en estas dos conferencias. Bienvenido, doctor Buonpadre, al seno de nuestra institución como académico para brindarnos sus cualidades profesionales y humanas. Este es el diploma que lo acredita. Solicito un aplauso para celebrar este acto. Muchas gracias. Doctora Dupuy, hacemos lo propio con usted. Le agradecemos su constante entrega para mitigar, más allá de sus funciones, digamos, específicas en la Fiscalía a su cargo,
su voluntad personal y humana por cambiar esta situación tan dolorosa que significa este tipo de delitos por vía digital. Así que muchas gracias a ambos. Doctora Dupuy, este es su diploma. Muchísimas gracias. Van a recibir su diploma en forma virtual por correo, pero bueno, les agradecemos enormemente vuestra participación, doctora Andruet, su intervención y acompañamiento, y a todos los presentes por el tiempo que esto han sumido, digamos, maravillosamente con la participación de todos, que se han quedado todos sentaditos hasta el final. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un enorme placer para mí compartir este espacio con ustedes y, como les dije, con el doctor Buonpadre, un lujo también. Bueno, muchas gracias por mi parte, doctora Miras, doctora Andruet, los demás los miembros de la academia, muchas gracias por esta membresía que para mí realmente es un gran honor, sinceramente. Voy a llevar en mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós, doctor Resónico. Gracias por su presencia. Doctor Resónico, nuestro presidente de honor.